En una casa solariega rodeada de lavandas, una mujer ha vivido 17 años con el corazón sellado. Su nombre es Evelina Marchmont, y su vida transcurre entre el deber, el silencio y las flores que ella misma cultiva para calmar el alma. Pero cuando una carta del pasado irrumpe en su rutina, todo cambia. El hombre que partió sin despedirse ha vuelto. Y con él regresan las preguntas sin respuesta, las heridas no cerradas y un amor que jamás murió. ¿Puede el corazón perdonar lo imperdonable? ¿Puede una dama volver a amar cuando ya nadie espera que lo haga? Cuéntanos desde qué país estás escuchando esta historia y dime, ¿te gustan los romances que desafían al tiempo y al destino? Bath, Inglaterra, año de 1854. El aroma de las lavandas recién florecidas envolvía los senderos de grava como un suspiro persistente. Lady Evelina Marchmont se inclinaba sobre una hilera de arbustos morados, con las mangas de su vestido de muselina recogidas con delicadeza para no manchar los puños de encaje. La mañana era fresca, pero el sol filtrado entre las nubes teñía de oro pálido las hojas verdes, y el murmullo del viento parecía entonar un canto antiguo que solo ella comprendía. Su jardinero aguardaba a prudente distancia, sabiendo que aquella hora no debía interrumpirse. Era el momento sagrado de la señora. Evelina cortaba con precisión los tallos más altos y los depositaba uno a uno en la cesta de mimbre que colgaba de su brazo. Su rostro, protegido del sol por un sombrero de paja con cinta color lavanda, conservaba una belleza serena, aunque los años hubieran trazado con suavidad líneas en sus sienes y en la comisura de sus labios. A sus 42 años, era la imagen de una digna dama rural inglesa, reservada, elegante, sin mancha ni escándalo, y, para muchos, sin misterios. Pero nadie imaginaba cuánta vida se agazapaba tras aquella compostura. Un petirrojo cruzó el jardín y se posó en la verja de hierro forjado, justo cuando la doncella de la casa, la joven Margaret, se acercó con paso contenido. «Milady, ha llegado correspondencia oficial», anunció en voz baja, extendiéndole un sobre sellado con el emblema del Ministerio de Defensa. Evelina lo tomó con manos firmes, aunque el corazón le golpeó el pecho con una violencia que no reconocía desde hacía años. Su mirada descendió al nombre escrito con caligrafía uniforme y severa. No necesitaba abrirla para saber de qué se trataba. El sobre tenía el peso de un pasado que se negaba a ser enterrado. Se retiró a la glorieta de piedra, donde la luz se filtraba entre las enredaderas, y allí rompió el sello con una lentitud casi reverente. Leyó apenas las primeras líneas. Informamos que el coronel Silas Harrington ha sido... No leyó más. El papel tembló entre sus dedos, y sin pensarlo, lo acercó a la llama de la pequeña lámpara de aceite que siempre llevaba consigo para leer en la penumbra del atardecer. La llama crepitó, y el pergamino se consumió con rapidez. Solo cuando las cenizas flotaron en el aire tibio, Evelina se permitió exhalar. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos estaban vacíos, como si acabaran de perder algo que nunca llegó a ser suyo. Se levantó con lentitud y regresó al sendero de lavandas, pero ya no cortó ni una flor más. Sus manos, firmes hasta hace un instante, temblaban como hojas bajo la brisa. 17 años habían pasado desde la última vez que oyó ese nombre. Silas Harrington. La última vez que lo vio fue en una tarde gris de marzo, cuando él partió rumbo al continente con su uniforme impoluto y la promesa muda de un regreso que nunca se cumplió. No hubo despedidas ni explicaciones, solo el silencio. Ella, que había esperado una carta, una señal, una palabra, terminó por aprender a callar. Se convirtió en la señora Marchmont, dama de beneficencia, guardiana del jardín, lectora de Dickens y anfitriona de meriendas correctas. Una mujer de reputación intachable, una figura de discreto respeto entre las familias de Bath. Y sin embargo, bajo cada paso silencioso en los salones, bajo cada taza de té compartida con sonrisas vacías,
su alma seguía aguardando en vano. La sociedad la miraba como un relicario, algo hermoso que debía permanecer cerrado. Una mujer noble, sí, pero ya pasada para el amor. Evelina se detuvo junto a un rosal marchito. Levantó la mirada al cielo, donde las nubes se movían con pereza, y un pensamiento la atravesó con la claridad de un trueno. Él estaba vivo. No sabía si la noticia debía consolarla o desgarrarla. Lo único cierto era que los ecos de un pasado sepultado comenzaban a resonar de nuevo entre las paredes de su corazón. Y esta vez no bastaría con callar. Se giró sin decir palabra y entró en la casa. El jardín quedó atrás, mecido por el viento, cargado de lavandas y de memorias. El cielo sobre Bath amanecía cubierto de un velo grisáceo, tan tenue como la niebla que se enroscaba entre los techos de teja y los faroles de hierro fundido. Era uno de esos días en que el tiempo parecía suspendido, y los sonidos del mundo llegaban suavizados, como si se filtraran a través del recuerdo. El carruaje avanzaba lentamente por la calle empedrada, cuyas piedras húmedas brillaban bajo la llovizna fina. En su interior, sentado con la espalda recta y la mirada fija en el ventanal empañado, viajaba el coronel Silas Harrington. Llevaba un abrigo oscuro de paño grueso, cerrado hasta el cuello con un broche de metal negro. La tela, aún húmeda por la travesía desde Londres, conservaba el olor de la lluvia mezclado con el del cuero viejo y el tabaco. Bajo el ala de su sombrero de fieltro, sus ojos verdes, de un tono profundo y fatigado, recorrían la ciudad que había dejado atrás hacía casi 2 décadas. Su regreso no era una celebración ni una esperanza. Era una tregua. Había solicitado hospedaje en una pensión discreta, alejada del bullicio del centro. El nombre del lugar, The Tanglewood House, apenas se leía en la placa de bronce oscurecida por el tiempo. El edificio, de fachada sencilla y revoque decaído, ofrecía poco más que una cama limpia, una ventana hacia el jardín trasero y el silencio que tanto necesitaba. La dueña del lugar, una mujer viuda de acento severo pero trato correcto, lo recibió sin muchas preguntas. Al verlo cojear ligeramente al bajar del carruaje, le ofreció una habitación en la planta baja. Él aceptó sin quejarse, como si aquel gesto lo ubicara de inmediato en su nuevo lugar en el mundo. No como el oficial en uniforme, sino como el hombre herido que había regresado con las manos vacías. Al llegar a su cuarto, dejó la maleta sobre la silla y se acercó a la ventana. El cristal estaba empañado, pero más allá del jardín desordenado, pudo distinguir la línea lejana de una arboleda. Respiró hondo. El aire tenía otro peso en Bath. No era el mismo que el del frente de Crimea, ni el del hospital militar en Dover, ni siquiera el de las casas de Londres con sus chimeneas perpetuas. Allí el aire olía a lavanda, a musgo y a algo más, algo que no había querido nombrar aún. Esa tarde, sin avisar a nadie, Silas decidió salir a caminar. Necesitaba medir sus pasos contra las piedras antiguas, reconocer las esquinas que había amado y ver con sus propios ojos cuánto de él seguía existiendo entre esas calles. Se vistió con sobriedad, levita oscura, bastón de nogal que no utilizaba por vanidad, sino por necesidad, y una bufanda gris que envolvía su cuello con discreta elegancia. Salió sin prisa, evitando el centro y guiándose por la memoria. Fue en el mercado de Walcott, mientras los tenderos comenzaban a desplegar sus mantas de lana y las vendedoras acomodaban frutas sobre grandes cestos, que ocurrió el encuentro. Evelina. Ella no lo vio de inmediato. Caminaba entre los puestos con su habitual compostura, vestida con un abrigo de color malva que resaltaba la palidez noble de su piel. Llevaba un sombrero de ala ladeada, decorado con una cinta del mismo tono, y sostenía en una mano una pequeña bolsa de tela donde recogía limones y ramas de romero. Silas se detuvo de golpe. El bullicio del mercado pareció desvanecerse. Durante un instante, todo fue quietud. Su respiración se detuvo, como si el tiempo le negara el derecho de mirarla sin ser castigado. Ella giró, sus ojos se encontraron. No hubo palabras. El rostro de Evelina no se contrajo ni un ápice. Solo sus labios se tensaron con una delicadeza imperceptible.
Sostenía la mirada de Silas, como quien contempla una sombra que no se esperaba ver a plena luz del día. Su corazón, sin embargo, latía con fuerza bajo el corsé. «Coronel Harrington», saludó, con la voz tan baja que casi se perdió entre el murmullo del mercado. Él se inclinó levemente, tocando el ala de su sombrero con 2 dedos. «Lady Marchmont». No hubo sonrisa, tampoco reproche. El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier palabra. Ella bajó la mirada con sutileza y se giró, continuando su andar con la misma gracia con la que había llegado. Pero sus pasos eran más rápidos ahora, y sus manos temblaban ligeramente al volver a guardar las hierbas en su bolsa. Silas permaneció inmóvil. Sabía que no debía seguirla. Sabía que en esa ciudad el pasado no se tocaba. Se observaba desde lejos, como se observa una herida mal cerrada. Los murmullos no tardaron en surgir. El carnicero, que había servido en la misma división que Silas años atrás, lo reconoció y lo comentó al vendedor de pan. Las noticias recorrieron los círculos sociales más rápido que la lluvia de marzo. El coronel Harrington había regresado, solo, sin fortuna ni honores públicos, y lo habían visto en el mercado cruzando miradas con Lady Marchmont, la misma dama que nunca se casó. La sociedad de Bath, envuelta en sus cortinas de encaje y su moral de salón, comenzó a agitar sus abanicos invisibles. Silas, por su parte, regresó a la pensión al caer la tarde. Se detuvo en la entrada, observando el sendero de gravilla, los rosales sin podar y una campanilla que colgaba del marco de la puerta. El sonido agudo que emitió al moverse con el viento le recordó algo, un eco lejano, un sonido del pasado que alguna vez oyó en otro jardín, junto a otra mujer. Al subir los peldaños, sintió el peso de su pierna herida y de todos los años que se habían ido sin tregua. Pero el peso que más lo oprimía era otro, no el del cuerpo, sino el del alma, el de las palabras que no dijo, las cartas que no llegaron, los adioses que nunca pronunció. Esa noche, al encender la lámpara de aceite, buscó en su maletín un objeto que llevaba consigo desde el frente. Era una flor seca, aplastada entre las páginas de un libro. Una lavanda, de hacía 17 años. La colocó sobre la mesa de noche, junto a la vela encendida. Se quedó mirándola por largo rato, sin pestañear, porque aunque había regresado a Bath para sanar, lo cierto era que en su interior no buscaba reposo, sino redención. Y mientras los relojes marcaban la medianoche en las torres de la ciudad, en algún lugar cercano, una mujer también permanecía despierta, con los ojos abiertos en la penumbra, sintiendo en el pecho el temblor del pasado que vuelve. La finca Marchmont, a las afueras de Bath, se alzaba sobre una pequeña elevación envuelta por jardines, senderos de grava blanca y árboles desnudos que esperaban con dignidad el regreso de la primavera. Aquel mediodía, el cielo permanecía cubierto por nubes lechosas que filtraban la luz en tonos suaves, como si el día entero se resistiera al dramatismo de un encuentro que llevaba años aguardando. Silas Harrington caminaba con paso firme, aunque disimulado por la discreta presión de su bastón. No había anunciado su visita. Su carta, una nota breve y cuidadosamente redactada, solo decía: «Milady, creo que esto le pertenece. Permítame devolvérselo en persona. S.H.» Llevaba bajo el brazo un ejemplar de tapa oscura, con bordes dorados desvaídos por el tiempo. Meditaciones poéticas, de Lamartine. Un libro que ella le había prestado años atrás, cuando él aún era un joven de mirada limpia y futuro brillante, y ella, una dama de espíritu ávido por lo que el mundo callaba. El mayordomo lo recibió con una reverencia medida. Evelina había dado instrucciones para que lo llevaran directamente al invernadero, sin ofrecerle el salón principal ni servir té. Aquella no era una visita de cortesía ni un reencuentro ceremonial. Era otra cosa, algo más peligroso. El coronel cruzó el jardín con el sombrero en la mano y el abrigo abierto, dejando ver la levita bien planchada, la camisa blanca con cuello almidonado y el corbatín gris anudado sin pretensión. Entró al invernadero empujando con suavidad la puerta de cristal. Un leve sonido de bisagra marcó su presencia.
Evelina estaba de espaldas, cortando con unas tijeras de jardinería una rama de hiedra que había comenzado a secarse. Vestía un vestido sencillo, de algodón color azul ceniza, con un delantal de lino blanco atado con delicadeza a la cintura. Su moño bajo dejaba escapar algunos mechones castaños que se habían soltado con el movimiento. «Milady», murmuró Silas, con un respeto que no disimulaba la tensión. Ella se volvió con lentitud, sin sobresalto. Solo sus ojos, ligeramente más oscuros que de costumbre, revelaban la perturbación que le causaba su visita. «Coronel Harrington, traje esto», dijo él, extendiéndole el libro con una mano firme. «Nunca lo devolví». Ella tomó el volumen sin apresurarse. Lo sostuvo entre las palmas, como quien toca un objeto que fue parte de otra vida. Abrió la portada, donde su letra menuda aún podía leerse. Para quien busca respuestas en lo invisible. Evelina. «Pensé que lo habría perdido», dijo con tono neutro. «Nunca me deshice de él», respondió Silas con voz grave. Un silencio se instaló entre ambos. No era incómodo, sino denso, lleno de significados no pronunciados. A través de los vidrios empañados del invernadero se veían los parterres cubiertos por hojas secas. El olor a tierra húmeda, a flores apagadas, a musgo y madera, envolvía cada rincón del lugar. «No debería haber venido», dijo Evelina al fin, sin mirarlo directamente. «Esto solo confunde lo que había aprendido a aceptar». Silas se acercó un paso, dejando el bastón apoyado contra una mesa baja de trabajo donde descansaban unas macetas vacías. «Yo no vine a confundirla, sino a enfrentar lo que dejé sin cerrar». Ella lo miró entonces, y sus ojos tenían el brillo cortante de quien ha sangrado en silencio. «¿Y cree que basta con presentarse aquí después de tantos años, con un libro en la mano y palabras medidas? ¿Cree que el tiempo no pesa?» Él no respondió de inmediato. Se acercó a una mesa lateral donde un pequeño jarrón de cerámica contenía flores secas, algunas de ellas deshechas por el polvo. Entre ellas, sin que él supiera por qué, reconoció una idéntica a la que había conservado todos estos años. «No creo que baste, pero tampoco puedo seguir llevando esto sin hablarlo con usted». Evelina dejó el libro sobre el banco y lo enfrentó, sin disimulo. «Entonces hable, coronel. Diga lo que tiene que decir». Silas sostuvo su mirada. En sus ojos había una mezcla de culpa, rabia y algo más profundo, más difícil de nombrar. «No fue mi intención desaparecer. Lo que ocurrió antes de partir fue más complicado de lo que imagina. Fui llamado a una misión confidencial. Y cuando quise escribirle, mi correspondencia fue interceptada. Alguien lo impidió». Ella entrecerró los ojos. «¿Alguien?» «Un oficial del alto mando. Alguien que creía proteger su nombre, su reputación y también el suyo propio». Evelina alzó el mentón con dignidad. «¿Y no pudo usted buscar otro medio? ¿No pudo intentar enviar un mensaje, una señal, algo?» Silas tragó saliva. «Lo intenté, pero cuando volví me dijeron que usted había partido a Francia con su tía enferma. Luego, ya no supe cómo regresar sin parecer un intruso en su vida». Ella bajó la mirada, como si aquellas palabras resquebrajaran la barrera de contención que tanto le había costado erigir. 17 años. No puede pretender que todo siga ahí, intacto, esperando. Yo hice mi vida. De otra forma sí, pero la hice». Él asintió con respeto. «No espero nada. Solo quise mirar sus ojos y decirle que no fue abandono. Fue traición, pero no la mía». Evelina se apartó de él y caminó hacia una de las repisas del fondo. Buscó algo entre los frascos de vidrio y al regresar, en su mano llevaba una pequeña caja de madera, del tamaño de un joyero. La abrió con cuidado, sin mirarlo, y extrajo una flor seca, delicada, de color lavanda pálido. «¿Sabe qué es esto?», preguntó elevando la flor entre los dedos. Silas contuvo el aliento. «Sí, la corté de este mismo jardín, la noche antes de que usted partiera. La dejé en el libro que ahora me devuelve. Supuse que la habría perdido, o que jamás significó nada para usted». Silas metió la mano en el bolsillo interno de su levita. Sacó un pañuelo de lino cuidadosamente doblado. Dentro de él, otra flor idéntica, marchita pero aún reconocible. «Nunca la perdí. Solo me costó mirarla sin sentirme un cobarde».
Ambos se quedaron en silencio, cada uno con su flor en la mano, como si aquellos dos pequeños fragmentos marchitos fueran las últimas pruebas de algo que, aunque viejo, aún ardía en alguna parte. Evelina habló por última vez con la voz apenas un susurro. «No sé si puedo perdonarlo, Silas. No sé si quiero hacerlo. No he venido a pedirle perdón», dijo él con suavidad. «He venido a devolverle lo que era suyo y a recuperar lo poco que aún pueda quedarme de mí». Y entonces, como si el tiempo mismo respetara aquella confesión, una ráfaga de viento sacudió los cristales del invernadero, haciendo sonar suavemente la campanilla del jardín. Evelina se estremeció, como si en ese sonido reconociera el eco de una tarde que no fue, de un amor que quedó suspendido, entre la lavanda y el reproche. En los días grises de Bath, cuando la lluvia no cae, pero el cielo permanece encapotado, los recuerdos tienden a filtrarse por las rendijas del alma con una facilidad inquietante. Las ventanas empañadas, los relojes que parecen moverse con lentitud y el crujido lejano de las ramas hacen que el pasado regrese, no como un visitante, sino como un huésped persistente. Para Silas Harrington, esa mañana era precisamente eso, una mañana poblada de presencias que no podía nombrar. Sentado al borde de la cama de su habitación en la pensión, sostenía entre las manos un sobre amarillento y sin sello. El papel estaba doblado, pero intacto. La letra, inconfundiblemente suya. La tinta, un poco desvaída por el tiempo. No necesitaba leerla para saber lo que decía. La había escrito hacía tantos años que no recordaba con precisión los detalles, pero sí el temblor con que su mano la había trazado. Era una carta destinada a Evelina. Una carta que nunca llegó. Había permanecido oculta en un compartimento de su maletín militar, junto con otros objetos personales, una medalla sin brillo, un mechón de cabello de su madre, una fotografía de su hermano menor. Y allí, en el fondo, esa carta. A veces, durante la guerra, la tocaba con los dedos, como un ritual silencioso para no olvidar quién era. Pero con el tiempo dejó de abrirla. Era más fácil fingir que ya no importaba. Sin embargo, desde su encuentro con Evelina en el invernadero, la carta parecía tener otro peso, como si insistiera en ser leída, en ser entregada, en ser liberada. Silas no sabía si tendría el valor de dársela, ni siquiera sabía si tenía derecho a hacerlo. Mientras tanto, en la casa Marchmont, Evelina daba instrucciones al ama de llaves para que preparara la habitación del ala este. Desde hacía una semana, aguardaba la llegada de su sobrina Annie, hija de su primo Edward, muerto en circunstancias poco claras en las colonias del norte de África. La niña, de apenas 9 años, había quedado sin madre hacía ya tiempo y ningún otro pariente directo había manifestado interés en acogerla. Evelina no dudó. No por caridad ni por costumbre, sino porque en lo más profundo de su ser intuyó que algo en esa pequeña vida podía devolverle un fragmento de lo que había perdido. El carruaje que traía a Annie llegó un jueves por la tarde. El cochero la ayudó a bajar con cuidado. Era una niña delgada, de ojos grandes y cabellos rizados de un castaño más claro que el de su tía. Vestía con sobriedad, pero su abrigo mostraba señales de haber sido usado por otras manos. Evelina la recibió con una sonrisa que no fue grande, pero sí sincera. «Bienvenida, Annie». La niña asintió con timidez, sin soltar su pequeña maleta de cuero. Entraron juntas en la casa, y en el silencio que las envolvía, se intuía un pacto sin palabras, el de dos almas que no sabían cuánto se necesitaban aún. Los días siguientes transcurrieron con un nuevo ritmo. Evelina ajustó sus rutinas para incluir a Annie en sus paseos por el jardín, en sus lecturas vespertinas, incluso en sus tareas menores. La casa, aunque seguía en calma, tenía ahora un murmullo de pasos ligeros, de risas contenidas, de preguntas inesperadas. Fue durante uno de esos paseos que Evelina y Annie coincidieron con Silas. El coronel, caminando con su bastón y una carpeta bajo el brazo, se detuvo al verlas salir del portón lateral del jardín. «Qué agradable sorpresa», dijo con voz grave,
inclinando la cabeza con cortesía. Annie miró al hombre con ojos curiosos. Evelina, como siempre, mantuvo la compostura, aunque por dentro el pecho le palpitaba con fuerza. «Coronel Harrington, le presento a mi sobrina Annie». La niña hizo una pequeña reverencia, imitando a su tía. Silas le devolvió el gesto con una sonrisa suave. «Un honor, señorita». Durante unos minutos conversaron bajo los robles aún desnudos. Silas preguntó por los estudios de la niña, por sus gustos, por el cambio de ciudad. Annie, aunque reservada, respondió con gracia. Algo en la presencia de aquel hombre la intrigaba, como si ya lo conociera de antes, de los cuentos que su tía no contaba, pero que flotaban en la casa como un perfume antiguo. Cuando Evelina y Annie se despidieron, Silas se quedó solo, observando el sendero por el que se alejaban. Y fue entonces cuando comprendió, con una claridad que le dolió más que cualquier herida física, cuánto había cambiado Evelina. No solo en sus gestos o en sus palabras, había en ella una fortaleza distinta, una ternura madura que no existía 17 años atrás. Ya no era la joven que le ofrecía flores secas y versos franceses, sino una mujer que había aprendido a vivir con cicatrices que nadie veía, una mujer que sabía cuidar. Esa noche, Annie preguntó con la naturalidad de los niños. ¿Ese señor era su amigo, tía? Evelina cerró el libro que leía y la miró con ternura. Lo fue hace mucho tiempo. Annie reflexionó en silencio y luego preguntó con voz queda, ¿lo quiso? La pregunta la sorprendió, no por lo directa, sino por lo honda. Sí, respondió después de una pausa, lo quise, y quizás, en algún rincón del alma, aún lo quiero. Annie no insistió. Se acurrucó junto a ella en el sofá y se quedó dormida poco después, dejando a su tía con los pensamientos flotando como sombras en la penumbra. Al día siguiente, Evelina recibió una nota. Era de Silas. Una invitación breve, cortés, para visitarlo en la pensión. Decía que deseaba entregarle algo que pertenecía al pasado. Ella no respondió de inmediato. Dejó la nota sobre su escritorio, junto a la caja de madera donde guardaba papeles antiguos, cintas de seda y cartas de otras épocas. Durante horas evitó mirarla, pero algo en esas palabras le inquietaba. Esa misma tarde, Annie salió a jugar al jardín con el ama de llaves. Silas, que se encontraba de paso por los alrededores, las encontró cerca del portón. La niña, al verlo, corrió hacia él con la confianza nacida de la intuición infantil. «Señor Harrington, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto». Ella se detuvo frente a él, mirándolo con seriedad. ¿Alguna vez fue amado por alguien? Silas la observó con una mezcla de asombro y ternura. Nunca pensó que una niña pudiera hacerle una pregunta tan exacta, tan punzante. «Sí», respondió sin dudar. «Fui amado por alguien, pero la perdí». Annie frunció el ceño, como si intentara comprender el peso de aquellas palabras. Luego asintió lentamente y volvió a su juego, dejando a Silas con el alma abierta y la carta aún sin entregar en el bolsillo interior de su levita. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Silas encendió la lámpara de aceite y sacó la carta una vez más. La colocó sobre la mesa y la contempló largo rato. Sus dedos rozaron el sobre con lentitud. El fuego titilaba, proyectando sombras en las paredes. Y en ese instante, comprendió que había momentos en que las palabras debían decirse no para ser perdonadas, sino para liberar aquello que, por tanto tiempo, había permanecido encerrado. Como una flor seca que, aunque no florezca, sigue conservando su perfume. La sociedad de Bath, aunque vestida con seda y perfumada con violetas, podía ser más cruel que cualquier campo de batalla. Las palabras susurradas detrás de un abanico, las miradas que evitaban encontrarse, el silencio repentino al ingresar a una sala, todo ello formaba parte de un código invisible, temido por todas las damas y observado con fría precisión por los caballeros más astutos. Y Lady Bexley conocía ese juego mejor que nadie. Era una mujer de presencia dominante, con peinados altos, encajes oscuros y una sonrisa afilada que nunca alcanzaba los ojos. Viuda de un comerciante enriquecido durante las guerras napoleónicas,
había logrado ganarse un lugar en los círculos más altos de la ciudad, gracias a su habilidad para manipular el rumor como si fuera una forma de arte. Su palabra no era ley, pero sí sentencia. En una mañana particularmente húmeda, durante un desayuno en los jardines de la señora Fairley, Lady Bexley lanzó su comentario con la ligereza de quien clava una aguja en un mantel de encaje. ¿Han visto a Lady Marchmont últimamente? Se la ve distinta, más distraída, y al parecer ha recibido la visita de un caballero con pasado dudoso. El silencio cayó como una losa. Las tazas de porcelana se detuvieron a mitad del trayecto entre los platillos y los labios. Una de las damas parpadeó lentamente, como si intentara procesar la insinuación sin concederle demasiado peso. ¿A qué caballero se refiere?, preguntó sin atreverse a mirar a Lady Bexley a los ojos. A uno que ha regresado de la guerra sin gloria, sin fortuna y con demasiadas cicatrices, respondió ella con falsa compasión. Qué lástima que algunas mujeres, pasados los 40, se dejen llevar por emociones inapropiadas. Nadie respondió, pero las palabras habían sido sembradas, y como toda buena semilla de veneno, germinaron rápido. Evelina comenzó a sentir los efectos casi de inmediato. Las visitas que solían llegar 1 o 2 veces por semana se fueron espaciando. Algunas damas que antes compartían con ella sus inquietudes más personales ahora respondían sus cartas con formalidad, sin calidez. En las caminatas por el centro de la ciudad, más de una vez sintió miradas persistentes, seguidas de gestos discretos o comentarios apenas susurrados. Era como si una bruma de sospecha la envolviera, aunque nadie se atreviera a confrontarla directamente. Lo más doloroso llegó en la invitación a la cena en casa de los Dunstable, una de las familias más influyentes de la región. Evelina dudó en asistir, pero lo hizo movida por un impulso de dignidad, por la certeza de que no tenía nada que ocultar ni avergonzarse. Vestía un vestido de satén gris perla, con encajes antiguos heredados de su madre. Su peinado era sobrio, adornado apenas por una peineta de nácar. Al llegar, fue recibida con cortesía, pero sin la habitual calidez. Durante la velada, los comentarios parecían esquivarla. Las conversaciones se desarrollaban en torno a ella, pero nunca con ella. Cada vez que intentaba participar, sus palabras eran cortadas por alguna interrupción fingida o un desvío abrupto del tema. Incluso una joven recién casada, a quien Evelina había aconsejado generosamente meses atrás, fingió no haberla oído cuando le dirigió la palabra. Al final de la cena, se retiró antes del postre, alegando una leve indisposición. Su carruaje avanzó en la oscuridad de la noche, como un refugio en movimiento, mientras ella permanecía inmóvil, con las manos enguantadas, apoyadas sobre el regazo, y los ojos fijos en la ventana empañada. Sabía que no era el escándalo lo que la hería, sino la traición de la indiferencia. Mientras tanto, Silas también enfrentaba sus propias sombras. Un antiguo oficial del ejército, el capitán Oswald Claydon, había regresado a Bath recientemente tras años de servicio en el extranjero. Claydon era un hombre de sonrisa rápida, modales impecables y ambiciones bien disimuladas. Habían servido juntos brevemente en los primeros meses de la guerra de Crimea, y desde entonces Silas lo recordaba con una incomodidad difícil de explicar, como si siempre escondiera algo detrás de su gentileza. En una reunión casual en el club de caballeros, Silas lo abordó con la intención de saludarlo, pero no tardó en llevar la conversación hacia el pasado. «Recuerdo que usted solía recoger la correspondencia del destacamento central», dijo Silas, observándolo con atención, «especialmente la que se dirigía a Inglaterra». «Ah, sí», respondió Claydon, alzando su copa de brandy. Había tantos oficiales que se empeñaban en escribir cartas de amor como si fueran poetas románticos, una carga innecesaria para el ejército. «¿Y qué hacía usted con esas cartas?», preguntó Silas, con tono más bajo. Claydon sonrió, pero sus ojos perdieron el brillo. «Digamos que algunas no llegaron a destino, por el bien de ciertos nombres y reputaciones. Fue suficiente». La sangre subió al rostro de Silas con fuerza contenida. No necesitaba más confirmación. El hombre que tenía ante sí
era quien había interceptado la carta que escribió a Evelina antes de partir. Una traición sutil, pero devastadora. «Usted sabía que esa carta era mía», dijo Silas sin levantar la voz. «Y también sabía a quién iba dirigida», respondió Claydon, sin fingir inocencia. «Créame, le hice un favor a ambos». Silas se acercó, y aunque su postura era firme, no hubo amenaza en su tono. «Solo verdad. No necesita su perdón ni el mío, pero sepa que, por esa decisión, destruyó algo que no le pertenecía, y ahora voy a repararlo». Se retiró sin esperar respuesta, dejando al capitán Claydon con la copa en alto y la conciencia tan turbia como el brandy que giraba en su vaso. Esa noche, Silas regresó a la pensión con paso decidido. Entró a su habitación, encendió la lámpara y sacó la carta del fondo de su maletín. La extendió sobre la mesa como si cada pliegue fuera un paso hacia la redención. Sabía que no bastaba con entregarla. Sabía que no podía deshacer el daño causado por la omisión, por la cobardía, por el tiempo. Pero podía comenzar a decir la verdad. Podía mirar a Evelina a los ojos y por primera vez en años, hablar sin miedo. Y mientras el fuego de la lámpara oscilaba con suavidad, proyectando sombras sobre las paredes, una sola idea lo sostuvo. Aún no era demasiado tarde, porque hay silencios que pueden quebrarse, y cartas que, aunque lleguen tarde, aún pueden cambiar el destino de un corazón. La luz del atardecer se filtraba con dulzura entre las ramas del olmo centenario que dominaba el jardín de la casa Marchmont. Las sombras se alargaban lentamente, como si el día se resistiera a despedirse del mundo, y en el aire flotaba una fragancia tenue de lavanda, musgo y tierra húmeda. Las hojas, apenas agitadas por la brisa, susurraban entre sí con una voz antigua que parecía guardar secretos de generaciones pasadas. Evelina caminaba con pasos medidos entre los senderos de grava blanca. Llevaba un chal de lana fina sobre los hombros y un sombrero de ala ancha, anudado con una cinta gris perla bajo el mentón. Su vestido, de lino azul pálido, se movía con gracia a cada paso, apenas rozando la orilla de los matorrales. Había accedido a aquel paseo al caer la tarde más por cortesía que por voluntad, aunque en su interior sabía que el impulso de aceptar había nacido de otro lugar, más profundo. Silas la esperaba junto al rosal antiguo, aquel que había sido plantado por su madre años atrás, cuando la finca aún albergaba las risas de otras épocas. Vestía con sobriedad, levita oscura, guantes de cuero fino en las manos y una expresión contenida que no lograba disimular del todo el nerviosismo que lo habitaba. Ambos caminaron en silencio durante un trecho, escuchando apenas el crujido de la grava bajo sus pies y el canto lejano de un mirlo entre los setos. La familiaridad del jardín, el murmullo de la naturaleza y el peso de lo no dicho envolvían la escena con una tensión que se adhería a cada gesto. «Este jardín no ha cambiado», dijo Silas en voz baja, sin mirarla directamente. Podría cerrar los ojos y aún sabría cada rincón. «Algunas cosas no se tocan», respondió Evelina, con una leve inflexión en la voz. «Porque si se cambian ya no serían lo que fueron». Silas se detuvo junto a una banca de piedra cubierta de líquenes. Sacó con lentitud un sobre cuidadosamente doblado de su bolsillo interior y lo sostuvo entre las manos como si pesara más de lo que su tamaño sugería. «He tardado años en reunir el valor para hacer esto», dijo, con la voz apenas más firme que un susurro. «Esta carta debió llegarle mucho antes, pero no llegó, la interceptaron, y yo permití que el silencio hiciera su trabajo». Evelina lo miró sin moverse. Su rostro no mostraba sorpresa, pero sus ojos habían perdido la calma habitual. Silas, con un gesto que no tenía nada de arrogante y todo de verdad, se arrodilló ante ella y extendió el sobre con ambas manos. No como un gesto romántico, sino como una entrega, una confesión sin palabras. «Léala», pidió. «No por mí, por usted». Ella lo tomó con manos firmes, pero al rozar el papel sintió que algo se quebraba dentro de sí. Se sentó en la banca y él se apartó, dándole la espalda por respeto, por pudor o por miedo. Evelina abrió la carta con cuidado. La tinta estaba levemente desvanecida
pero la letra era clara. A medida que leía, su respiración se volvió más lenta. Las palabras escritas en aquella hoja cargaban una emoción tan pura, tan desesperada, que dolía. En cada línea, Silas hablaba del amor que no supo expresar, del miedo que lo venció, de la promesa de regreso que alguien impidió. Decía que partía con el corazón lleno y la certeza de que, si no volvía, ella sabría que fue su pensamiento constante. Hablaba de una flor que ella le dio, de su voz entre las sombras del jardín, de su perfume, de la forma en que sus dedos rozaban el borde de los libros. Evelina no lloró de inmediato. Terminó de leer la carta y la sostuvo entre las manos por unos instantes. Luego cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a deslizarse, una tras otra, sin sollozos ni resistencia. Era un llanto silencioso, contenido durante 17 años. Silas, al sentir el temblor en el aire, se giró lentamente. Se acercó sin decir palabra y se detuvo frente a ella. Evelina levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, su rostro sereno, pero vulnerable. «No sé si puedo perdonarlo», dijo con voz baja. «No por lo que hizo, sino por lo que no pudimos ser». Silas asintió con humildad, y en ese momento, sin cálculo ni intención, se inclinó hacia ella. Sus labios rozaron los de Evelina con una delicadeza que no buscaba posesión, solo redención. Fue un beso breve, tembloroso, pero cargado de lo que nunca se había dicho. Ella no se apartó, no al principio. Solo cuando el roce terminó y él aún sostenía su rostro entre las manos, Evelina se puso de pie y retrocedió con lentitud. «No puedo», murmuró, «no ahora», y se alejó entre los senderos, sin prisa pero sin mirar atrás. Silas no la siguió. Se quedó allí, solo, sintiendo en sus labios el eco de un amor que aún ardía. Horas después, la calma de la casa se quebró por completo. Annie, que había pasado la tarde en su habitación leyendo, comenzó a quejarse de un malestar que fue creciendo con rapidez. Evelina subió de inmediato, alarmada por la fiebre repentina y el enrojecimiento del rostro de la niña. «Traigan agua fría», ordenó al ama de llaves, «y mantas limpias». La pequeña temblaba entre los brazos de su tía, que intentaba mantener la compostura mientras le hablaba con ternura. «Resiste, mi amor, no pasa nada. Estoy aquí». Pero los minutos pasaban y la fiebre no cedía. El médico local no estaba en la ciudad. Evelina pensó en quién podría ayudarla, y en ese instante, sin titubeo, pidió que ensillaran un caballo. «Vayan a buscar al coronel Harrington. Digan que es urgente». La noche caía con un silencio extraño cuando Silas llegó, acompañado por el cochero. Entró en la habitación de Annie con expresión grave, pero sin agitación. Se arrodilló junto a la cama y tomó el pulso de la niña, mientras Evelina lo observaba, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro pálido por la angustia. Silas dio instrucciones precisas. Pidió paños fríos, mandó preparar una infusión con corteza de sauce y permaneció allí toda la noche, sentado junto al lecho, murmurando palabras tranquilas, mojando la frente de la pequeña y cuidando de ella como si fuese suya. Evelina no dijo nada. Se sentó al otro lado de la cama y por primera vez en años compartieron un silencio que no dolía. Era el silencio de dos almas que aún se reconocían, incluso en medio del miedo. En la madrugada, cuando Annie respiraba con más calma, Evelina se apoyó en la ventana abierta del cuarto. Afuera, el jardín comenzaba a despuntar en sombras azuladas, y entonces, como si el tiempo mismo se detuviera para escuchar, la campanilla del viejo rosal sonó con el viento. Evelina cerró los ojos. El eco de ese sonido no era el del pasado, era el de una posibilidad, una que ya no sabía si podía rechazar. Las nubes cubrían el cielo de Bath con una densidad que parecía inmóvil, como si el firmamento mismo dudara entre liberar la tormenta o contenerla un instante más. La lluvia, sin embargo, no esperó por respuestas. Cayó sin preludio, con fuerza, repiqueteando sobre los ventanales de la casa Marchmont, filtrándose en los aleros, empapando los rosales dormidos y golpeando las baldosas del patio
como si quisiera arrastrar con ella los silencios acumulados entre sus muros. Annie dormía agitada entre las sábanas de lino, con la fiebre aún latente en sus mejillas encendidas. Su cabello húmedo se pegaba a la frente y sus pequeños labios murmuraban palabras sin sentido. Junto a ella, sentado en una silla de respaldo alto, Silas mantenía una compresa tibia sobre su pecho, con movimientos firmes pero delicados. Sus ojos no se apartaban del rostro de la niña, y su expresión concentrada hablaba de un hombre que había conocido el dolor, pero no había perdido la ternura. Evelina observaba desde la puerta entreabierta, sin atreverse a entrar del todo. El reflejo de la lámpara proyectaba la silueta de Silas sobre la pared, y esa imagen, la de un hombre curvado con humildad junto a una niña indefensa, la conmovió más que cualquier gesto romántico. Él no decía nada. No la buscaba con la mirada. Solo estaba allí, presente, como si su sitio hubiera estado siempre en esa casa, en esa habitación, junto a esa niña que no era suya, pero que trataba como si lo fuera. Evelina se apoyó en el marco de la puerta. Su rostro estaba cansado, pero sereno. La angustia por la salud de su sobrina comenzaba a ceder, y en su lugar brotaba una sensación extraña, una mezcla de gratitud, nostalgia y miedo. Silas notó su presencia sin necesidad de verla. Su voz rompió el silencio con una suavidad que parecía nacer del mismo ritmo de la lluvia. «Ya no tiembla», dijo. «Creo que la fiebre empieza a ceder». Evelina entró lentamente y se acercó a la cama. Puso una mano sobre la frente de Annie y asintió. «Está más tranquila», susurró. Durante unos minutos permanecieron en silencio, uno a cada lado del lecho, unidos por el respiro frágil de la niña. Fue Evelina quien, al fin, se enderezó y caminó hasta la ventana. Corrió ligeramente la cortina, observando la lluvia caer en diagonal sobre el jardín. La campanilla del rosal se balanceaba al viento, como en una danza silenciosa. «¿Alguna vez ha sentido que todo lo que fue suyo ya no le pertenece?», preguntó ella sin girarse. Silas se levantó despacio, estirando la espalda adolorida por la postura prolongada. «Muchas veces», respondió con sinceridad, «pero pocas con tanta claridad como desde que volví a esta ciudad». Evelina giró el rostro hacia él y sus ojos brillaban con una emoción contenida. «Yo viví 17 años con el corazón sellado. No lo perdí, pero lo encerré. Pensé que era lo más sensato, lo más digno. El amor a cierta edad se convierte en una forma de escándalo». Silas se acercó a ella sin apresurarse. No dijo nada, solo esperó. «Pero esta noche», continuó Evelina con voz más baja, «al verlo cuidar a Annie, pensé que quizá el amor no siempre exige ser nombrado. A veces basta con saber que aún existe». Silas se detuvo a escasos pasos de ella. Podía oler el perfume suave de su piel, una mezcla de lavanda y jazmín seco, como el rastro de un sueño de primavera. «No vengo a cambiar su vida, Evelina», dijo mirándola con una ternura grave. «Solo quiero vivir lo que nos quede juntos, sin promesas, sin planes, solo con verdad». Ella cerró los ojos, respiró profundamente y sostuvo el aire como si temiera que al soltarlo, todo se desvanecería. Cuando volvió a abrirlos, su expresión había cambiado. Había en su mirada algo quebrado, pero también algo luminoso, como una ventana abierta después de muchos inviernos. «A veces me asusta lo que puedo sentir», confesó. «Y a mí», respondió él. «Pero es un buen miedo. Nos recuerda que estamos vivos». En ese momento, un trueno desgarró el cielo, seguido por un relámpago que iluminó por un segundo la habitación entera. Evelina retrocedió instintivamente. Silas extendió la mano y rozó la suya. No fue un gesto posesivo, sino un anclaje, un acto silencioso de compañía. No se dijeron más. Permanecieron uno junto al otro, mirando la tormenta desde la ventana, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, compartían algo más que recuerdos. A la mañana siguiente, la calma había vuelto. El cielo se abría tímidamente entre los tejados mojados y las flores del jardín asomaban sus pétalos bañados por la lluvia. Annie dormía con el rostro relajado, respirando con regularidad.
Evelina le colocó una manta más liviana y cerró la ventana para evitar el aire húmedo. Fue mientras tomaba el desayuno en la sala del jardín cuando recibió la noticia. Margaret, la doncella, llegó con el rostro preocupado y una carta en las manos. «Milady, esta invitación llegó con el sello de Lady Bexley». Evelina dejó la taza sobre el platillo con lentitud. «¿Invitación?» «Una reunión de té, esta tarde, en su residencia». Evelina abrió el sobre. El texto era impecable, como todo lo que salía de las manos de Lady Bexley, pero bastaron unas líneas para entender el verdadero propósito de aquel encuentro. No era una cortesía social, era una emboscada disfrazada de té. La noticia no la sorprendió. Desde que comenzaron los rumores, sabía que Lady Bexley no se contentaría con sembrar dudas. Querría presenciar la caída. Evelina dobló la carta con cuidado. Sus dedos no temblaban, sus labios no titubeaban. Había algo en ella que se había endurecido, como el hierro cuando se enfría después del fuego. Se levantó de la mesa y caminó hacia el salón principal. Frente al gran espejo dorado, se detuvo a observarse. Vio el reflejo de una mujer que había amado en silencio, que había sido juzgada por lo que no dijo, que había sido abandonada por cartas que no llegaron, y que aún estaba de pie. «Dígale al cochero que prepare el carruaje», ordenó. «Asistiré». Margaret la miró con un dejo de temor. «¿Está segura, milady?» «Tan segura como nunca antes en mi vida», respondió Evelina. Mientras subía a sus aposentos para elegir su vestido, una frase se instaló en su mente. No como una promesa, sino como una certeza suave. Si el juicio debía llegar, lo enfrentaría con la cabeza alta y el corazón abierto. La residencia de Lady Bexley, ubicada en la ladera norte de Bath, dominaba la ciudad como un monumento a la respetabilidad y a la hipocresía social. Construida en piedra clara, con columnas dóricas y ventanales de molduras talladas, era el punto de encuentro preferido por las damas que entendían el valor de una reputación bien administrada. En sus salones se servía el té con precisión suiza y se destruían nombres con la sutileza de un perfume caro. Aquel jueves por la tarde, el cielo se hallaba despejado y la primavera comenzaba a insinuarse en los jardines. Las magnolias de la entrada soltaban sus primeras flores, como si quisieran vestir de gala el evento que estaba por celebrarse, una reunión privada entre selectas damas y caballeros de la alta sociedad. Pero en realidad, todo Bath sabía que se trataba de otra cosa, un espectáculo cuidadosamente orquestado por su anfitriona, la exposición pública de una mujer que había osado amar fuera de tiempo. Lady Evelina Marchmont llegó a las 5 en punto, sin escolta, sin doncella y sin pretextos. Llevaba un vestido de seda color marfil, de líneas rectas y sin adornos, que contrastaba con los encajes y brocados ostentosos de las demás invitadas. Su cabello, recogido en un moño bajo, estaba adornado solo por una peineta antigua de nácar. No necesitaba más. La dignidad no requería ornamento. Al entrar, todos los rostros se volvieron hacia ella, algunos con curiosidad, otros con desprecio velado. Nadie habló, pero el silencio que se hizo fue más elocuente que cualquier murmullo. Evelina avanzó con paso firme, sin desviar la mirada, como quien conoce bien el terreno minado sobre el que camina. Lady Bexley la recibió con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Vestía un atuendo de terciopelo negro con encaje burdeos, más apropiado para un velorio que para una tarde de té. Le ofreció una taza con movimientos perfectamente ensayados. «Lady Marchmont», dijo con voz melosa, «qué grata sorpresa que haya decidido honrarnos con su presencia». «La invitación era clara», respondió Evelina, «y soy una mujer que cumple su palabra». Las demás damas intercambiaron miradas rápidas. Algunas bajaron la vista, otras alzaron las cejas. El salón, decorado con tapices florales y retratos de antiguos caballeros, se volvió de pronto escenario de una tensión contenida. Las conversaciones continuaron, pero con un tono artificial, como si cada frase fuera cuidadosamente calculada para preparar el golpe siguiente. Una joven duquesa, demasiado bien peinada y demasiado mal instruida en prudencia, comentó con voz cantarina:
¿Han notado cuán a menudo las mujeres maduras descubren nuevas emociones cuando un caballero misterioso aparece en sus vidas? Es tan romántico. Las risas suaves que siguieron fueron como cuchillas envueltas en seda. Evelina no reaccionó. Siguió de pie, con la taza entre las manos, sin beber. Su rostro era una máscara perfecta de serenidad, pero sus ojos estaban fijos en Lady Bexley, que ya se preparaba para el golpe final. «Querida Evelina», dijo la anfitriona con teatral simpatía, «usted ha sido siempre un ejemplo de compostura. Por eso tantas nos sentimos confundidas al verla tan cambiada. ¿Será que el paso de los años trae consigo ciertas urgencias emocionales?» Evelina dejó la taza en la mesita más cercana con absoluta calma. Sus labios se entreabrieron para responder, pero no llegó a decir nada. Porque en ese instante, la puerta principal se abrió con un golpe seco, interrumpiendo el murmullo general. Silas Harrington entró al salón con paso firme. Vestía una levita de corte militar, sencilla pero impecable, y en el pecho lucía una condecoración discreta por su servicio en Crimea. No llevaba bastón. No lo necesitaba. Las miradas se giraron hacia él, como si la tempestad hubiera irrumpido en plena primavera. Lady Bexley se puso de pie, blanca como el mármol, mientras algunas damas tapaban la boca con los abanicos, sorprendidas por la audacia del gesto. Silas no saludó a nadie. Caminó directo hacia Evelina y se detuvo a un paso de ella. Su voz, cuando habló, fue clara y profunda. No hubo temblor. Solo verdad. «No he venido a pedir disculpas», dijo. «He venido a decir lo que debí decir hace años. Lady Evelina Marchmont es la mujer más íntegra, más valiente y más generosa que he conocido. Y es mi intención, si ella lo permite, pedir su mano con honra y respeto». La sala quedó inmóvil. No se oyó un solo suspiro. Incluso la respiración parecía haberse detenido. Las tazas quedaron suspendidas en el aire, los abanicos quietos en mitad del gesto. Lady Bexley se adelantó con la compostura de una reina herida. «¿Pretende usted manchar el apellido de una dama respetable con una propuesta nacida del escándalo?» Silas la miró sin arrogancia. «No hay escándalo donde hay verdad. Y no se mancha el nombre de quien ha sabido vivir con rectitud, a pesar del juicio de quienes nunca han conocido el amor». Un murmullo recorrió el salón, esta vez no de burla, sino de sorpresa. Un caballero mayor, con bastón de plata y uniforme de gala, se levantó con lentitud y asintió. «Conocí al coronel Harrington en Crimea», dijo. «Su honor es incuestionable, y quien se atreva a dudarlo duda también de este país». Una dama de edad avanzada, antigua amiga de la madre de Evelina, se puso de pie y añadió con voz temblorosa: «Yo he visto cómo Lady Marchmont cuida de su sobrina, cómo sostiene su casa y cómo camina sin bajar la vista. Si eso no es dignidad, no sé qué lo sea». La tensión comenzó a resquebrajarse. Algunos rostros endurecidos se suavizaron. Otras damas, aún reacias, miraban a Evelina con una mezcla de respeto y desconcierto. Evelina no se movió. Solo alzó la mirada hacia Silas y, sin pronunciar palabra, colocó una mano sobre su brazo. El gesto fue leve, pero cargado de una fuerza silenciosa. Era una aceptación, no una rendición, sino una elección consciente, serena, madura. Silas le tomó la mano con delicadeza y la llevó a sus labios, sin prisa, sin dramatismo. Un roce apenas. Pero en ese instante, el salón entero comprendió que ya no se trataba de un escándalo, sino de un acto de valentía. Lady Bexley, derrotada en su propio terreno, intentó recomponerse. Sonrió con dureza, pero ya no quedaba audiencia para su teatro. Evelina se volvió hacia ella por última vez. «Gracias por su hospitalidad», dijo con elegancia. «Ha sido una tarde inolvidable». Y con Silas a su lado, salió del salón sin mirar atrás, dejando tras de sí el perfume de la lavanda y la certeza de que hay momentos que quiebran siglos de prejuicio con solo un gesto. Porque a veces el amor no necesita ruido, solo necesita verdad y dignidad. La primavera llegó a Bath como un suspiro cálido después de un largo invierno. No con alarde ni urgencia, sino con esa delicadeza que solo se reserva a los comienzos verdaderos.
Las magnolias abrieron sus pétalos al sol con pudor, los cerezos extendieron sus brazos floridos sobre los caminos de grava, y en el jardín de la casa Marchmont, los narcisos emergieron del suelo como un regalo silente, tiñendo de amarillo los bordes del sendero principal. Todo parecía prepararse para algo más que una estación nueva. Parecía que la vida por fin respiraba en voz alta. El día de la ceremonia amaneció nítido, sin niebla, sin viento, como si incluso el clima hubiese elegido rendirse ante la sencillez de lo que estaba por ocurrir. No hubo carruajes alineados, ni músicos en la entrada. Solo unos cuantos rostros sinceros, amigos verdaderos, los pocos que habían permanecido cuando el juicio social intentó cercarla. Allí estaban la señora Everly con su bastón de marfil, el doctor Hammond que había tratado a Annie en sus fiebres, y el mayor Withers, aquel veterano silencioso que aún llevaba las medallas al costado del pecho con dignidad. La ceremonia se celebró en el Orangerie, el invernadero antiguo restaurado, lleno de luz y de sombras suaves. Evelina descendió por el corredor de piedra cubierta con un vestido de muselina blanca, sin velo, sin bordados, sin corona. Llevaba el cabello suelto, algo poco común para su edad, pero que en ella no se sentía impropio, sino libre. Sus pasos eran firmes. No había duda en su andar, solo verdad. Silas la esperaba al otro extremo del pasillo, con el corazón apretado en el pecho y los dedos entrelazados frente a él. Vestía su levita gris perla, la misma que había usado años atrás en un acto oficial del ejército, y un corbatín oscuro cuidadosamente anudado. Sus ojos no se apartaban de ella, y cuando la vio detenerse frente a él, supo que, por primera vez en mucho tiempo, no era un hombre marcado por la guerra, ni por el remordimiento, ni por las cartas rotas. Era simplemente un hombre al lado de la mujer que había esperado sin saberlo. No hubo sermones largos ni palabras recargadas, solo un breve intercambio de votos, pronunciados con la voz baja pero firme. El juez de paz, conmovido, los declaró unidos con una sonrisa honesta y discreta, como si comprendiera que aquella unión no necesitaba bendiciones ruidosas, bastaba con haber resistido. Annie lanzó un pequeño ramillete de narcisos al aire, con una risa que hizo vibrar los cristales del invernadero. La niña llevaba un vestido verde agua y los cabellos recogidos con una cinta de encaje blanco. Sostenía con orgullo el cuaderno donde había escrito un poema para la ocasión, aunque no lo leyó. Dijo que prefería guardar las palabras para cuando ellos ya no estuvieran nerviosos. La celebración fue sencilla, con té, pasteles de limón y confituras caseras servidas en la terraza. Las conversaciones fluyeron sin tensión, y por primera vez en mucho tiempo, Evelina sintió que podía reír sin medir sus gestos, sin calcular la impresión que dejaban sus palabras, sin esperar que alguien la descalificara con un silencio. A la distancia, más allá de los muros del jardín, Bath seguía murmurando. La ciudad no perdona con facilidad, y menos cuando el amor toca las puertas de una mujer en edad de no ser amada. Pero algo comenzaba a cambiar. Lo que antes fue cuchicheo malicioso, ahora se volvía relato curioso, y poco a poco su historia dejaba de ser escándalo para transformarse en ejemplo. Un amor que había sobrevivido al abandono, a la omisión, al qué dirán, empezaba a sembrar respeto. Al caer la tarde, Evelina se despojó del chal y cruzó el jardín descalza, sosteniendo la falda con una mano mientras con la otra sujetaba una cesta de narcisos. El césped, húmedo por el rocío vespertino, acariciaba la planta de sus pies, y su sonrisa, leve pero luminosa, parecía dialogar con el cielo. Annie corría entre los parterres, recogiendo flores que luego dejaba caer con despreocupación, como si jugara a dejar rastros de alegría. Silas, desde el umbral de la casa, la observaba, no con ansiedad ni deseo, sino con una ternura tan profunda que apenas podía contenerla. El contorno de su silueta recortada contra la luz del interior daba la impresión de una pintura antigua. El hombre que contempla su hogar no por lo que posee, sino por lo que significa. Ella giró un instante.
Lo miró desde lejos y levantó la mano con suavidad, sin hablar. Él respondió con un gesto mínimo, una inclinación apenas perceptible de cabeza, como si dijera: «Aquí estoy, siempre estuve». Y en ese instante, sin ruido, sin dramatismo, sin testigos, algo se selló entre ellos, algo que no tenía nombre, ni ceremonia, ni testigos, pero era más duradero que el tiempo y más fuerte que el miedo. El jardín entero parecía respirar con ellos. Las hojas de los robles susurraban entre sí, los narcisos inclinaban sus corolas al viento, y el perfume de la tierra mojada ascendía como una plegaria. Evelina cerró los ojos y pensó en todo lo que había dejado atrás, en las noches en que creyó que su vida ya no ofrecería sorpresas, en las veces que escuchó, sin refutar, que el amor era asunto de juventud, y sin embargo, allí estaba, amando, siendo amada, no con fuegos artificiales ni promesas etéreas, sino con la serenidad de quien conoce el precio del silencio y el milagro de romperlo. Silas se acercó cuando el cielo comenzaba a encenderse con tonos rosados. Se detuvo a su lado, sin hablar. Ella giró el rostro apenas, y sus miradas se encontraron con esa intimidad que ya no necesita palabras. «¿Sabe qué pensé esta mañana?», dijo ella con una media sonrisa. «Dígame». «Que si alguien me hubiera dicho, hace 17 años, que todo dolería tanto, y aún así valdría la pena, no lo habría creído». Silas la miró en silencio, con los ojos llenos de ese amor que no necesita conquistar porque ya se ha entregado. «Y sin embargo, aquí estamos», respondió. Ella asintió. «Aquí estamos». El viento sopló más fuerte por un momento, haciendo vibrar la campanilla del viejo rosal. Y en ese tintineo suave, Evelina creyó escuchar un eco, el eco de todos los días perdidos, los que dolieron, los que cayó, los que sobrevivió, pero también el eco de ese día, el día que los narcisos florecieron, el día en que por fin la vida les dijo: «Aún están a tiempo». La luz del atardecer entraba con lentitud por los ventanales altos del salón principal, tiñendo las cortinas de lino con un tono dorado, como si el sol se despidiera con delicadeza de la casa Marchmont. Afuera, los últimos días del verano comenzaban a ceder su lugar al otoño, y el jardín, aún lleno de flores, anunciaba con sus tonos más cálidos que el tiempo, sin prisa, seguía su curso. Evelina estaba sentada frente a un escritorio antiguo, de madera oscura y superficie pulida, donde descansaban una vela encendida, un tintero de porcelana azul y un cuaderno de tapas gruesas, encuadernado a mano. Sujetaba la pluma con firmeza y escribía con letra pausada, sin tachaduras, como si cada palabra hubiera esperado años para nacer con exactitud. Llevaba un vestido sencillo de muselina clara, sin corsé, sin adornos. El cabello, ya salpicado de hebras plateadas, caía recogido en una trenza baja que descansaba sobre su hombro izquierdo. Su rostro conservaba la serenidad de los días vividos con plenitud, pero en sus ojos había una sombra dulce, una nostalgia sin amargura. Desde el jardín le llegaba el sonido tenue de las voces. Silas, sentado bajo el roble más antiguo de la propiedad, leía en voz alta a Annie, ahora una adolescente de mirada despierta y manos curiosas. Ella lo escuchaba con la cabeza recostada en el muslo de un perro viejo y fiel que los acompañaba desde hacía ya varias estaciones. A veces reían, a veces callaban, pero siempre permanecían juntos. Evelina volvió al papel. La pluma se deslizó con suavidad mientras su pensamiento tomaba forma. Nunca supe cuánto tiempo llevaba guardando palabras hasta que comencé a escribirlas. Hoy, después de tantos años de amor madurado bajo el sol y bajo el silencio, siento que puedo narrar nuestra historia sin miedo. No para dejarla atrás, sino para honrarla. No fue fácil perderlo. Tampoco fue sencillo perdonarlo. Pero más difícil aún fue aceptar que, durante tanto tiempo, viví convencida de que mi oportunidad había pasado, que mi edad no era compatible con el deseo, que mis emociones, si no eran jóvenes, no debían ser expresadas. El error fue mío, aunque el mundo me lo hubiera dictado.
Silas regresó no como un héroe ni como un amante, sino como un hombre quebrado que aún conservaba en sus manos la capacidad de sostenerme. Lo que comenzó como una herida abierta, terminó por convertirse en una promesa cumplida. Una promesa que no se dijo con palabras, sino con actos. Hoy veo en su rostro no al hombre que partió, sino al que volvió, al que ha estado presente en cada amanecer, en cada enfermedad, en cada silencio compartido bajo los árboles. No somos la imagen perfecta de los cuentos románticos. No hay juventud ni belleza deslumbrante. Pero hay algo más valioso: verdad, respeto y una ternura que no se negocia. Evelina alzó la vista un instante. En el jardín, Silas cerraba el libro mientras Annie recogía algunas hojas secas caídas al pie del roble. Él le acariciaba el cabello como quien riega una planta frágil. Ella reía con dulzura. La escena era simple, y sin embargo su belleza era innegable, no por lo que mostraba, sino por lo que sugería. Volvió al diario. Durante años fui un susurro, una sombra entre salones, una mujer respetada pero invisible. Hoy ya no me oculto, ya no espero el permiso de nadie para sentir. Y si alguien se atreve a juzgar el amor de una mujer que ha superado los 40, le diré que existen formas de amar que solo pueden entenderse cuando se ha vivido lo suficiente para no temer. Nuestra historia, la de Silas y la mía, no fue escrita con tinta brillante ni firmada en un altar abarrotado. Se escribió en las tardes de invierno compartiendo una taza de té, en las caminatas por el jardín mientras Annie nos contaba sus sueños, en las noches en que él sostenía mi mano sin decir nada. Y era todo. Ya no necesito que el mundo me aplauda. Me basta con saber que al menos una mujer en algún rincón de este país leerá estas palabras y entenderá que aún está a tiempo, que mientras el corazón sepa latir, el amor puede encontrarla. Nunca fuimos jóvenes cuando nos encontramos, pero fuimos verdaderamente vivos cuando nos reencontramos. Evelina detuvo la pluma, leyó la última frase en silencio y sonrió con la mirada húmeda. Cerró el cuaderno con cuidado, como si guardara una joya. Lo ató con una cinta sencilla de lino y lo colocó sobre la repisa junto al retrato de su madre. Allí, donde descansaban los objetos que hablaban de su linaje, ahora estaba también su verdad. Desde el jardín, la voz de Silas se elevó por encima del viento que comenzaba a soplar. «Evelina, ¿vienes?» Ella se puso de pie sin prisa. Caminó hacia la puerta abierta que daba al jardín. Se detuvo un instante en el umbral, mirando cómo las hojas danzaban sobre el césped, cómo la luz dorada abrazaba los contornos de su esposo y de su sobrina. Y supo que no había sueño más grande que aquel que ya vivía. No respondió. Solo caminó hacia él, con la cabeza erguida, con los pasos firmes y la certeza absoluta de que aquel amor, el suyo, no fue un error tardío, sino la plenitud que llega cuando ya no se espera nada. Y así, bajo el cielo que comenzaba a apagarse, Evelina marchó al encuentro del único destino que verdaderamente le pertenecía, el de haber amado a su tiempo, y sin permiso. 8 primaveras habían pasado desde el día en que Evelina, envuelta en un vestido color marfil y con una corona de flores silvestres en el cabello, caminó hacia Silas bajo un arco de narcisos en flor. Desde entonces, la vida había seguido su curso con la cadencia serena de quien ya no teme los embates del tiempo ni las opiniones ajenas. La casa Marchmont seguía en pie, pero había cambiado. El jardín, antaño descuidado, ahora era un mar de colores donde los narcisos daban paso a lilas, luego a peonías y más tarde a crisantemos. Allí, Annie, ya una jovencita de 14 años, solía leer sentada bajo el mismo roble donde Silas alguna vez le leyó cuentos al atardecer. Su risa clara se mezclaba con el canto de los pájaros y la brisa suave que llegaba desde los campos. Era alta, delgada, con los ojos serenos de Evelina y el temple curioso de su madre, a quien apenas recordaba. Evelina y Silas no tuvieron más hijos, pero nunca sintieron que les faltara algo.
Annie se convirtió en su causa, su compañía y su legado. Criarla fue una forma de reconciliarse con todo lo perdido, y verla crecer, una prueba silenciosa de que el amor, cuando se cultiva sin prisas, florece sin necesidad de ataduras de sangre. Silas, con sus cabellos ya completamente canosos y el andar más pausado, trabajaba con menos frecuencia en la biblioteca municipal de Bath, pero cada vez que alguien citaba su nombre, lo hacía con respeto. Aquel oficial que una vez robó su carta fue desenmascarado públicamente tiempo atrás, y su reputación jamás se recuperó. La verdad, aunque tardía, encontró su camino, sin escándalos, sin venganzas, solo con la fuerza tranquila de los hechos. Lady Bexley, por su parte, pagó caro el precio de sus intrigas. A medida que los años avanzaron, su círculo social se redujo hasta convertirse en una sombra de lo que fue. Las mismas mujeres que antes murmuraban al paso de Evelina comenzaron a admirarla en silencio. Algunas, incluso, le pidieron consejo cuando la vida las obligó a confrontar sus propios prejuicios. Evelina no guardó rencor, pero nunca volvió a su viejo lugar en la sociedad. Había construido uno nuevo, más pequeño, más honesto y lleno de gente que realmente la quería. Cada tarde, Evelina escribía en su diario. Ahora no para narrar el dolor del pasado, sino para dejar constancia de los días simples. Las cartas que recibía de Annie cuando salía a estudiar fuera, los atardeceres compartidos con Silas en el porche, los libros leídos juntos en voz baja. La vida ya no necesitaba grandes gestos. Había encontrado su plenitud en las cosas pequeñas. Una vez al año, en la fecha de su aniversario, Evelina colocaba un solo narciso en el florero de la sala. No era una flor ostentosa, pero en su delicadeza llevaba toda la fuerza del renacimiento. Era el símbolo de aquel amor que había esperado una vida para realizarse. Un amor que no se proclamó a los gritos, sino que se defendió en silencio, con dignidad, paciencia y ternura. Esa primavera, mientras las campanas de la iglesia cercana sonaban a lo lejos, Silas le tendió la mano a Evelina bajo el cielo claro del jardín. Ella, con una sonrisa serena, apoyó su cabeza en su hombro. ¿Crees que hicimos lo correcto?, le preguntó en voz baja. Él no respondió enseguida. Observó los narcisos que se mecían al viento, como si la naturaleza misma les diera su bendición. No sé si fue lo correcto, Evelina, pero fue lo verdadero, y eso para mí siempre fue suficiente. Y así, en medio de una tarde cualquiera, comprendieron que no habían desafiado al tiempo, lo habían hecho su aliado, porque el amor que los unió no fue el del impulso, ni el de la urgencia, sino el de quienes eligieron esperar. Y cuando por fin se encontraron, ya no eran los mismos, eran mejores. Fue entonces que Evelina cerró el diario por última vez, dejando en sus páginas no solo la historia de un reencuentro, sino la memoria viva de que nunca es tarde para empezar, ni para amar. Hay historias que no necesitan estruendos para conmovernos, solo una mirada, una carta olvidada, una flor marchita que aún guarda perfume. Esta fue la historia de Evelina y Silas, un amor que no floreció en la juventud, pero que resistió al silencio, al orgullo y al juicio de la sociedad, para renacer con más fuerza cuando todo parecía perdido. Porque a veces la vida nos enseña que no es tarde cuando el corazón aún guarda esperanza, que amar con madurez es también un acto de valentía, y que lo que está destinado a ser encuentra su camino, incluso si tarda años en llegar. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra Narciso. Así sabremos que fuiste parte de este viaje hasta el final, y ayudarás a que más personas descubran este canal lleno de relatos que nos acarician el alma. No olvides que en las tarjetas estoy dejando otras narraciones que también te van a encantar. Historias de reencuentros, de redención, de amores que desafiaron su tiempo. Gracias por acompañarnos. Que cada historia que escuches aquí te recuerde que nunca es tarde para amar, ni para empezar de nuevo.